Buenas tardes. Nuevamente, con el gusto de saludarlos como siempre, hoy día con un gran invitado. Una persona con la que he tenido el privilegio, la fortuna de compartir muchos años de vida, un gran conocedor de la materia y que hemos tenido, como le dije, la fortuna de caminar juntos por el sendero del derecho, de las leyes, de las normas, de la vida jurídica. Hoy día nos acompaña el doctor Fidel Hernández Aguirre, a quien tengo el gusto de saludar y que comentarles que ha sido parte importante del crecimiento, del nacimiento y crecimiento de esta institución de Imposible, que hoy día sigue colaborando aún con nosotros y que recibo muy afectuosamente su participación este día en este podcast y que habremos de hablar de un tema sumamente interesante. Un tema sumamente interesante que ustedes lo podrán escuchar, lo podrán ver y podrán normar sus propios criterios sobre el tema, que seguramente les va a interesar. Bienvenido, mi estimado doctor Fidel Hernández Aguirre, un día más juntos, después de no sé cuántos años de caminar juntos por esto, de compartir vivencias y de compartir experiencias y de compartir cosas. Aquí seguimos todavía después de, no sé, 30 años. Sí, ya más de 30 años y muchas gracias, Guillermo, por la invitación a compartir con tu público sobre las experiencias que tenemos en el derecho penal. Muchas o pocas, vamos a tratar aquí de exponerlas con mucho gusto para tu público. Y te digo nuevamente agradecido por esa invitación y agradecido también por tu amistad. Muchas gracias. Bien, a ver, mi estimado Fidel, vamos a hablar de legítima defensa, ¿qué te parece? Es un tema controvertido, sí. pero es un tema interesante a la vez, que tiene muchas aristas y que se presta mucho a debate. Sí. Y son beneficios. Me ha tocado participar, me tocó participar con el litigio y todas esas cosas en cuestiones de legítima defensa. En ocasiones sí vemos de manera importante que las autoridades cada vez se abre más a ese excluyente de delito, a ese excluyente de responsabilidad. Porque con antelación, acuérdate que la legítima defensa sí lo decían, pero como que no le hacían mucho caso a la legítima defensa, ¿no? Como que no estaba no operaba, ¿no? No operaba. O sea, sí estaba dentro del código, pero pues así como que no, ¿verdad? Sí, pero no. Pero bien, a ver, platícanos, legítima defensa. Lo tenemos en el Código Penal de Baja California, ¿no, Fidel? Así es, nuestro Código Penal de agosto de 1989 lo estatuye en el artículo 23, en donde se refieren a las causas que incluyen el delito. La legítima defensa, la presunción de legítima defensa, se encuentra contenida no nada más en el Código Penal. Tenemos que en la Constitución mexicana, en el artículo 10, se dice que los habitantes de la República tenemos la posibilidad de, para nuestra seguridad y para la legítima defensa, la posibilidad de tener en nuestro domicilio armas de fuego, distintas de las prohibidas y distintas de las destinadas al uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea. Esta concepción de la legítima defensa, fíjate, cuando comenzaste la introducción del podcast, siempre ha sido mal entendida porque una cosa es lo que aprendemos en la facultad, en la licenciatura en Derecho, otra cosa es lo que vamos entendiendo en los diversos niveles del posgrado, otra cosa es lo que se materializa a la hora de que se hace la investigación por parte del Ministerio Público. Por eso, mucha de la decepción de los que litigamos, mucha de la decepción de los que sufren o que tienen la necesidad de tener ese ejercicio de la legítima defensa, porque a la hora de que debe de ser analizada, no es estructurada, no es establecida de la forma que debería de ocurrir. Muchas de los supuestos que se analizan por parte del fiscal o por parte ya del juez al cual es sometido el hecho punible, pues el entendimiento que se tiene a veces es un entendimiento que nace por ejemplo, de las películas o que nace de cuestiones literarias que alguien más les ha transmitido. Y esa falta de contexto entre el mundo fáctico y la aplicación de la legítima defensa ha hecho que mucha gente se encuentre en prisión de una forma indebida. No es novedad, ¿no? No es novedad finalmente, ¿no? Lo que pasa es de que, bueno,
el criterio de cada quien, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero sí creo que nos ha faltado, no es cuestión de legislación, es cuestión de operatividad. Es cuestión de operatividad, de tomar en consideración ese excluyente de delito que pocas veces se hace, o a menos de que esté debidamente fundamentado, porque ya se desvía con otras cuestiones, ¿no? La legítima defensa y el exceso de legítima defensa. Platícanos, ¿qué tiene que tener estrictamente la conducta? O sea, ¿estamos de acuerdo en que sí es una conducta antijurídica? Y esto hay que aclararlo, porque luego las personas dicen, oye, si se mete alguien a mi casa, le puedo disparar, lo puedo matar. A ver, espérame. O sea, no deja de ser un delito. Tienes un excluyente del delito o de responsabilidad, pero siempre tiene que tener algunos requisitos, que esos requisitos deben de operar de manera inmediata o en el instante, para efecto de que pueda ser un excluyente, ¿no? ¿A qué requisito nos referimos? ¿Te acuerdas, Fidel? Pero es que fíjate que también es importante esta cuestión. Yo, cuando hablo siempre de legítima defensa en clase, yo siempre busco esta interacción con los oyentes desde una perspectiva de, si yo tengo derecho a tener un arma de fuego en mi domicilio para mi defensa, ¿qué es lo que tengo que tener yo psicológicamente, físicamente, en adiestramiento, para poder utilizar esa arma de fuego y decidirme a defender mi patrimonio, mi vida o la de alguien cercano a mí? Porque si analizamos los elementos de la legítima defensa, esos se refieren a que una persona que no ha provocado la agresión repele o contraataca ese ataque indebido hacia su persona, porque es una agresión actual, es una agresión inminente, es una agresión sin derecho. Esos son requisitos. Esos son los requisitos exactamente. Para que pueda ser aplicada la legítima defensa, debe ser una amenaza o una agresión actual, inminente. Ajá, exactamente. Y sobre todo real. Sobre un bien jurídico. Exactamente. Propio ajeno, ¿no? Y ese bien jurídico real tiene que ver con la vida, con el patrimonio, con la libertad sexual, es decir, con aquellos bienes jurídicos que protege el derecho. Pero no nada más bienes jurídicos propios, sino para personas con las cuales tenemos un deber o una necesidad de proteger. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellas personas con las que tenemos un deber de lealtad y de confianza. Claro. Entonces, sí es cierto, hay una posibilidad también de legítima defensa que se refiere en el código y se llama presunción de legítima defensa. Esa presunción de legítima defensa significa que no se deben de materializar los elementos que dijimos hace rato, o sea, no se debe de precisar estar en la presencia de un ataque real, actual, inminente, etc., sino la simple circunstancia de que una persona pretende ingresar, escale o ingrese a nuestro domicilio a una zona en donde pueda inferirse la necesidad de defendernos, porque se nos va a causar un daño. Imaginemos que estamos en nuestro domicilio, no sé, en nuestra recámara, e ingresa una persona extraña, la cual no conocemos, y tenemos esa posibilidad de pensar que nos va a causar un daño en nuestra vida, un daño en nuestra salud, porque pues es una persona extraña, una persona que no conocemos. El Código Penal establece que podemos causarle un daño a esa persona. Ese daño puede ser ese que llaman privarlo de la vida, lesionarlo, someterlo, etcétera, ¿no? Y dice el Código Penal que será una causa de justificación, es decir, válidamente la persona que pretenda escalar, fíjate, ni siquiera que ingrese, que se encuentre en la barda, que pretenda forzar la puerta exterior, la puerta interior. Esos son presupuestos de legítima defensa, porque es una legítima defensa privilegiada, dice el Código Penal, bueno, dicen los doctrinarios, porque no se puede exigir que una persona en un raciocinio medio pueda establecer si ese sujeto va a causarle o no un daño o lo está atacando, sino la simple circunstancia de que se encuentre en tu domicilio te permite cambiar la ilicitud de esa conducta. Fíjate que me parece interesante por lo siguiente. Bien, puedes adelantar
el evitar una agresión, pero también puedes cometer un hecho que a lo mejor jamás se iba a dar una agresión. ¿Sí me explico? O sea, sí está privilegiado, pero qué bueno que se operara debidamente la legítima defensa, ¿no? Sí, que se interpretara. Porque te voy a decir una cosa, mira, el legislador cuando estableció la legítima defensa estableció supuestos generales, y esos supuestos generales implican que si no se ven reflejados en un hecho específico, pues que los veamos a través de casos hipotéticos. Vamos a pensar que la legítima defensa, ¿contra quién la podemos operar? Hay gente que dice, bueno, podemos operarla contra un menor de edad, podemos operarla contra una persona que padece sus facultades mentales. Imaginemos una persona con Asperger o una persona que tiene epilepsia y nos está atacando. ¿Podemos usarla? Pues claro que sí, porque es una concepción general. Recordemos que la ley es una concepción general y abstracta, es decir, para todos y para posibilidades. Entonces, es cierto, si pudiéramos pensar que a veces pudiera o no repelerse ese ataque que está en nosotros, porque precisamente al inicio de mi argumentación explicaba que la Constitución establece como un derecho humano la posibilidad de defensa, y como es un derecho humano, podemos nosotros optar por ejercerlo, pero también podemos optar por no ejercerlo. Es decir, tienes que tener un criterio propio también, normar un criterio sobre cómo vas a reaccionar, ¿no? ¿Qué quieres hacer también, no? Porque una agresión puede evitarse tal vez hasta ausentándose del sitio, ¿no? Claro. Huyendo. Vemos el video de ayer de un policía que sufrió una agresión y que él repele esa agresión y al mismo tiempo que la repele, él huye del lugar. O sea, él no se queda para enfrentarlo. Él va llegando en su vehículo, bueno, en el video que está circulando en redes, él llega en su vehículo, de otro vehículo llegan, lo colisionan en la puerta del conductor y comienza un intercambio de disparos. Desde el interior de los dos vehículos comienzan a dispararse. Él logra crear una distracción y se sale por la puerta del copiloto y huye. Entonces, él ejerció su derecho a defenderse, claro, pero también optó por decir, me voy a retirar. Es decir, no continuó enfrentándolos. Es claro que lo estaban enfrentando en una situación de desventaja, de sorpresa, de alevosía, de acechanza, etc. Pero él eligió, como parte de su derecho humano, a no seguir enfrentando esa situación y mejor se ausentó. Fíjate que, tocando el tema de policías en activo, policías en servicio, los policías en servicio, es un tema difícil. Porque el policía no es como en Estados Unidos, obviamente. En Estados Unidos cualquier intento de agresión, sea como sea, a un policía, y el policía te puede responder con dos impactos, inmediatamente. Con dos disparos. Hasta con una grosería que le digas. Con una grosería que le digas te puede... O sea, esa es la postura de la policía en Estados Unidos. En México es necesario que para que el policía se defienda, primero que le tiren un balazo. Así es. Primero que le disparen. Así y que tenga la suerte de que no le peguen para poder repeler la agresión. Sí. Hablando de policías en funciones, hablando de policía municipal o policía... Cualquiera de las policías que tengamos. Me doy cuenta, fíjate, ese es un tema... Me parece que es un tema difícil, es un tema interesante que también a los policías, al cuerpo de policía también lo tienen por debajo de las posibilidades atendiendo precisamente a los derechos humanos, que finalmente es un excluyente del derecho también, el cumplimiento de un deber y X y Y. Pero fíjate que me llamaba la atención que hace unos días que estaba viendo que en Argentina ahora con el ingreso del nuevo presidente Milei, creo que está en propuesta legislativa, no sé si ya se aprobaría, creo que está en propuesta legislativa una nueva, se llama la ley, ¿cómo le llaman? Ley microbús, algo así. Pues es una ley que le da la posibilidad al policía, o sea, lo eximen de responsabilidad, o sea, tipo Estados Unidos, no esperes a que te disparen, tú puedes disparar antes de cualquier cosa, ante cualquier amenaza. Para el caso de México creo que se tenía que ponerse en una balanza, un equilibrio normal, qué tan bueno, qué tan malo es. Yo de entrada digo, un policía no puede y no debe de esperar a que le disparen primero para poder responder. Eso es lo que yo creo, ¿no? Porque finalmente, por encima de su deber, creo que está también el derecho humano a la vida, ¿no? A su seguridad, ¿verdad? Que es importante. ¿Cómo la ves tú respecto a esto de los policías? Pues que creo que son dos contextos de aplicación de la ley
que pudiéramos decir que son un tanto diferentes. Los dos cuerpos policíacos pues persiguen los mismos fines, pero la diferencia entre nosotros y ellos es que en Estados Unidos el policía o cualquier otro servidor público representan al Estado. Uh-huh. Y si tú ofendes al Estado, bueno, el Estado en consecuencia actúa a través de ellos. Y en México, con nosotros, pues se privilegia la cuestión de los derechos humanos. Y un policía debe de utilizar su arma de fuego como una forma de respuesta o portándola como una forma de disuasión. Entonces, sí es difícil que podamos llegar nosotros a tener una perspectiva en donde el Estado actúe de una forma tan determinante. Porque mira, si tú revisas la legislación o la normatividad que rige a los policías, tienen una serie de restricciones tan absurdas como, por ejemplo, que los policías tienen que tener buena conducta dentro y fuera de su función. O sea, digo, en tu vida privada tú también tienes derecho a hacer lo que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando obviamente no afectes a los demás, ¿no? Respetes las libertades de los demás. Uh-huh. Por eso es el pacto democrático. Y respetas a los demás y respetas también la normatividad, las leyes, ¿no? Finalmente, ¿no? Así es, pero si, por ejemplo, tú tienes un trabajo muy especial como policía, y si como policía el Estado no te garantiza que puedas seguir ejerciendo esa función, como en el caso de que no les permiten en muchos estados llevarse el arma de cargo a su casa, porque dicen que la norma que permite la aportación de armas de fuego para que la SEDEN autoriza a los cuerpos policíacos, exactamente, solamente permite que sea en servicio. Pero es claro que las amenazas y las cuestiones que tienen que ver con atentar contra la integridad física de ellos no se quedan en el trabajo. Claro, o sea, a ver, sales a las 4 de la tarde y sales vulnerable. O sea, no es como que ya chequeé, son las 4 de la tarde, ya luego mañana se acaba el problema, hasta mañana a las 8 de la mañana volvemos otra vez a entrar en conflicto, ¿no? Así es. No es así, ¿no? Finalmente, yo creo que por supuesto que eso está fuera de todo juicio, normal, ¿no? Equilibrado, porque no puede ser así. Es que mira, los cuerpos delincuenciales son personas que todo el tiempo están dedicadas a ello, pues. Tendríamos que tener policías que estuvieran 24 horas. Y 24 horas, y el resto del tiempo que estuvieran en descanso, tendrían que vivir en una zona específica para ellos, ¿no? Porque incluso si tú te vas ya al aspecto social, en la vida real, los policías, muchos no tienen derecho a crédito, bueno, o no les otorgan créditos. Y la misma institución no les permite tener ese tipo de cuestiones. Y si este tema del policía lo enfocamos a la legítima defensa, nos damos cuenta de que muchos de ellos tienen una desinformación muy importante acerca de cómo es que deben de actuar. Porque, por ejemplo, a pesar de que existe a nivel nacional un manual de uso de fuerza, esos protocolos, cuando ya se van a materializar, te digo, son analizados por ejemplo, el que va a aplicar ese protocolo, si va a ser analizado administrativamente por el síndico procurador, si va a ser analizado penalmente por el agente del Ministerio Público, quienes lo hacen no parten de datos objetivos, sino de subjetividades, sino de yo creo que fueron muchos tiros los que disparó. No, y responden, además de eso, independiente de eso, responden, no vamos a precisar o particularizar que es en Tijuana, ¿no? O sea, hablamos de México. Así es. Responden ante la demanda pública. Sí, la opinión pública. Pues. Responden ante la presión pública, ante una manifestación, ante el policía abusivo y el policía Finalmente, yo creo en un criterio muy propio. Yo creo que no podemos generalizar a los policías. O sea, no todos son buenos, no todos son malos, no todos son en medio. Pero yo creo que sí tienen que tener ciertas garantías para que el policía, ¿quieres que se ponga la camiseta? Tiene que tener garantías. ¿Quieres que se ponga la camiseta que responda, que te proteja, que te cuide, hablando de la sociedad?
pues tienes también que darle posibilidades. No es posible que un policía no tenga crédito. No es posible que un policía no pueda tener a su hijo en una escuela pública, en la prepa federal, Lázaro Cárdenas, pensemos, ¿por qué no pasó el examen? O ¿por qué no esto? ¿Por qué no? A ver, esperen, ellos son los que nos cuidan. Ellos son los encargados, los responsables de proteger a la sociedad, a la ciudadanía. Tienen que tener alguna garantía, algún beneficio, porque ellos sí se están arriesgando, no nosotros finalmente, o no los demás, ¿verdad? Creo que no podemos ponernos en el mismo sendero, porque finalmente esos son agradecimientos que la sociedad y el gobierno de cualquier estado debe de ofrecer al policía, independiente ya del equipamiento y todo lo demás, ¿no? Me refiero a beneficios sociales, de seguridad, de garantías para su familia, para la educación, para la vivienda y todas esas cuestiones, porque eso finalmente es como una aportación, creo yo, de parte del Estado para que el policía se ponga la camiseta y actúe como tal en defensa o en protección de la sociedad. Pero bueno, hablando de eso, nos regresamos, Fidel, continuamos con la legítima defensa. Mira, hace poquito en una clase platicábamos acerca de los elementos que tienen que ver con la legítima defensa. Y uno de los alumnos que es policía y que estudió la licenciatura en Derecho y que ahorita está en la maestría, decía que se requería también analizar dos elementos que tienen que ver con la razonabilidad y con la proporcionalidad en la repulsa del ataque. Y yo, pues, lo único que hice fue que le dije, mira, vamos a leer nuevamente el artículo. Y el artículo no habla de esos dos supuestos. Son concepciones que vienen del siglo pasado. Cuando se crea este artículo de legítima defensa, en 1989, sí contenía esos dos segmentos. El Código Penal de la California. Exactamente. Esos dos segmentos. Es decir, se exigía que la repulsa del ataque fuera proporcional al ataque. Traducido algo así más o menos, que si la persona traía, no sé, un cuchillo, pues que tú también tenías que tener un cuchillo. Uh-huh. Y que si el otro te daba una cuchillada, tú tenías que contestarle con una cuchillada. Con uno también. ¿No? Entonces, es casi imposible que alguien que está defendiéndose mida la intensidad de la forma en que se está defendiendo. Claro. Todavía en la séptima época en la séptima época de la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, existe una jurisprudencia que dice que una persona que se defiende utilizando un arma de fuego y que dispara en 20 ocasiones, 30 ocasiones, no habla de un abuso. En ese tiempo sí se hablaba de la proporcionalidad, de que haya abusado de esa proporcionalidad, porque quien se defiende lo que quiere es acabar con el peligro, porque si no acabas con el peligro te va a matar a ti. Estamos hablando del exceso de legítima defensa. Ajá, de que pudiera constituirse un exceso de legítima defensa. Entonces, ese tipo de interpretaciones o de malas interpretaciones o indebidas interpretaciones ha hecho que mucha gente actualmente se encuentre en la cárcel. Porque mira, cuando leemos el artículo, lo vemos con mucho optimismo, con mucho entusiasmo cuando estamos en la escuela, y cuando tenemos un asunto queremos buscar la forma de que éste se aplique. Pero hay cosas que no debemos de pasar por alto, ¿no? Cuando una persona es detenida porque se defendió legítimamente y privó de la vida a otra persona, sí, tiene que pasar por el proceso, sí, de la detención y calificarse su detención, porque obviamente lo encontraron en la flagrancia, pensando que hubo flagrancia, lo encontraron en la flagrancia de un homicidio, ¿no? Mató a otra persona. Pero si lo hace en legítima defensa, pues ya será motivo de análisis o de la investigación o de la imputación que se haga. Entonces, ahí es donde se hace ese análisis que te estoy mencionando, el análisis que hace el agente del Ministerio Público que está detrás de un escritorio y el análisis que hace el juez que también está detrás de otro escritorio, y que el contexto del hecho en que ocurrió esa privación de la vida en legítima defensa muchas veces es soslayado en cuanto a su intensidad. Sabemos que solamente la persona que cometió la conducta y los indicios que están en el lugar nos pueden arrojar algo de información sobre qué es lo que verdaderamente ocurrió. Y precisamente de ese análisis, que debe ser objetivo, es como vamos a poder entender si esa legítima defensa ocurrió o no. Hubo un exceso. O hubo un exceso. Hubo un exceso. Lo que pasa es de que finalmente, si alguien se está defendiendo, vamos a hablar claro.
Si alguien se está defendiendo de un ataque inminente y real, que pone en peligro su vida, o la de una persona allegada, si está en peligro y se defiende, su estado psicológico, su estado emocional no está equilibrado. Así es. Su estado, o sea, está afectado por el miedo, por el temor, por el pánico, por el terror, como le querramos poner. Entonces, incluso lo puedes ver en películas, ¿no? ¿Cuántas escenas no hay en donde una persona le dispara y se acaba las balas, sigue disparando, ¿no? Porque está, hablándolo coloquialmente, está poseída por el pánico. Así es. Y no es dueña de sus actos, no puede controlar sus actos, porque lo único que quiere es librarse, del ataque, de esa ofensiva, que lo que quiere es salvarse, ¿no? Entonces, sí es discutible en cuanto al exceso de legítima defensa, creo yo, pero la doctrina, ¿qué nos dice? Entendemos lo del dictamen psicológico y todo lo demás, pero la doctrina, ¿qué nos dice, Fidel? Mira, tratándose de ese tipo de cuestiones, debemos de analizar primero el estado de ánimo de la persona, porque para eso podemos tener un dato objetivo a través de un dictamen psicológico. Claro. Sabemos que cuando tenemos una impresión, tenemos ese miedo que se refleja en nuestro estado psicológico. Hay dos opciones, dicen nada más, ¿no? Huir o enfrentar. Claro. Depende también de nuestra naturaleza, nuestra formación, nuestros mecanismos para poder entender el contexto de una agresión. Porque también esa agresión, pues igual puede ser ficticia, ¿no? Esa agresión puede ser una broma, porque a veces es una simulación, pues, pero la realidad es que si tienes ese derecho, pues hay que buscar una forma asertiva de poder utilizarlo, porque si no lo usas, la respuesta en tu persona sería la muerte, ¿no? O un deterioro grande en tu salud. Y precisamente para ello se estableció esta cuestión, que no siempre la autoridad va a estar con nosotros para poder defendernos, porque mira, en ocasiones este tipo de cuestiones de la legítima defensa también se utiliza para atribuirle a la persona que se defendió que él es un partícipe dentro del evento, como si fuera una riña, claro, ¿no? Porque se supone que si tú riñes, te sales de la protección del Estado, porque dicen, bueno, es que pudo haber tenido la oportunidad de no entrar en la contienda, de no agredir a la otra persona para supuestamente defenderse, y por lo tanto, como no escapa a esa circunstancia y por voluntad propia se colocó en ese estado, bueno, entonces la protección del Estado no le alcanza y él es un copartícipe dentro de esa contienda, ¿no? De esa riña. Sí. Y eliminan la posibilidad de legítima defensa. Hablando de esto de riñas, es importante aclararlo para quienes nos están escuchando, porque finalmente no todo el mundo que nos escucha es perito en la materia o es abogado, licenciado en Derecho. Hay personas que nos escuchan que también no son abogados y es necesario que les digamos que la legítima defensa sí es aplicable, sí opera, sí se encuentra dentro de las constituciones, dentro de nuestro Código Penal, Así es. de Baja California y del Federal, pero mucha gente pregunta, si se mete en mi casa, ¿le puedo hacer esto? A ver, espérame. No es así como que se mete a tu casa y te puede hacer eso. Tiene que haber ciertos requisitos como los que comentabas con antelación y que exista una amenaza real, inminente y... Sí, es que no es actual, o sea, no es actual, no es automático, pues. Sí, claro. Así, ese es el detalle, ¿no? Finalmente, que la gente tiene que entender eso, que no porque se metió a tu casa ya tienes el derecho de hacerlo. Ahora, aparte de esos requisitos, tiene que existir o no existir una provocación. Uh-huh. Por parte de vaya, no puedes decir a una persona, insultarlo, ofenderlo y luego correr a tu casa y como ya te correteó, ya le puedes hacer lo que sea, como ya te correteó a tu casa, se mete a tu casa correteando y ya, como ya estás adentro de mi casa, ahora sí ya, ¿verdad? Entonces ya tengo el derecho. No es así, o sea, no tiene tampoco que mediar una provocación. Entonces, esto es para las personas que nos escuchan, que nos ven mediante el video y que entiendan que no es así de fácil, no opera en automático como tú bien dices. Sí. ¿Te acuerdas alguna vez cuando tomamos una maestría, recuerdo que nos pusieron un ejemplo, no me acuerdo quién fue, si Díaz Aranda o no me acuerdo quién fue, de una persona que entró a robar, entró a una casa y que el dueño de la casa tenía familia, estaban sus hijas y salió al patio y vio cuando la persona se iba
brincando. Iba huyendo. Iba brincando la barda de salida. Uh-huh. Y le disparó y lo mató, le privó de la vida. Pero resultó que la persona esta era el novio de la hija que estaba dentro de la casa. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas más o menos de eso. No me acuerdo. Para que lo entendamos o para que lo entiendan, ahí no existe la legítima defensa. Ya no hay una agresión real ni inminente. Por el contrario, ¿no? Sí, porque pues la persona ya no, aparentemente ya no es un peligro para él. Ya no es un peligro, ya no representa un peligro, ¿no? Sí. Ese es un caso muy tradicional cuando hablamos de legítima defensa. Pero también tenemos que pensar que hay otras personas que piensan que actúan en legítima defensa. Por ejemplo, la gente que tiene sistemas de seguridad que pueden causar daño a las personas. Por ejemplo, aquellos que tienen esos cables de alta tensión en los alambrados, los alambrados, aquellas personas que tienen perros de esos peligrosísimos en su casa. Son personas que piensan que actúan en legítima defensa, pero viéndolo desde una perspectiva doctrinaria y más teórica, esas personas que se conducen de esa forma, es claro que buscan defender su protección, más bien proteger, ¿no? Uh-huh. Pero ahí no estamos ante una agresión real, actual o inminente, sino es una agresión posible. Sí. Y esa circunstancia hace que no nada más puedas herir a quien te quiera causar un daño, sino puede ser un tercero que no tenga esa intención dañosa hacia tu persona. Vamos a pensar que, no sé, a uno de tus hijos se le perdió la llave y quiere brincar ese cerco y es electrocutado. O una persona, no sé, tu compadre va de visita y esos perros no lo conocen y lo atacan. O cualquier invitado, ¿no? Exactamente. Entonces, en ocasiones pensamos que nos ubicamos en el contexto de la legítima defensa, pero pues eso tiene que ver con mucha materia de análisis. Pero la parte más relevante de hablar de legítima defensa es que, primero que nada, no tenemos que haber provocado esa agresión. Claro. En segundo lugar, debe de ser una agresión sin derecho. No quiere decir que todas tengan un derecho, pero la realidad es que a veces cometemos conductas que para el entorno de otro pudieran resultar agresivas, ¿no? No sé, ir a tomar posesión de un predio, no sé, sacar nuestra basura. A veces pueden generar esos simples actos para otros, en el contexto de otros, una agresión hacia ellos. Entonces, cuando repelemos esa agresión, decía, debe de ser sin derecho. Y esa repulsa debe de ser actual, en este momento, ¿no? No debe de ser así como de que, es que voy a cometerla cualquier otro día, ¿no? Fue ayer o va a ser mañana. Uh-huh, exactamente. Pienso que me lo va a a hacer, entonces... Me mira muy feo, a mí se me hace que algo me quiere hacer, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, fíjate que todavía en la séptima época, en la octava época de la Suprema Corte, se veían y se analizaban más estos temas de legítima defensa. Tú revisas la época décima, la época undécima, que son las actuales, y no vas a encontrar mucho material acerca de la legítima defensa. No hay. Ya no hay análisis un poquito más profundo doctrinario de eso. Ya no se profundiza en el tema. Sí, tal vez porque en la séptima época, pues como que era un México a lo mejor tal vez más violento de forma común, porque hoy ya la violencia es distinta, ¿no? Estamos rebasados, ahorita, sí. estamos... Hoy la violencia, dicen, está más enfocada al narco o tal vez a un elemento que a veces es muy soslayado, que es la violencia familiar. Hace poquito ocurrió un ejemplo de esto, de la violencia familiar, que tuvo lugar al nacimiento de una ley que le llamaron la ley Alina. Ley Alina. Ajá, pero esa ley Alina pues no fue que otra cosa más que una modificación a los supuestos de legítima defensa, en donde se dice que si una mujer sufre violencia o es parte de agresiones que tienen que ver con ciertos delitos, ¿no? Ya ves, violaciones, violencia familiar, etcétera, pues la mujer que se defiende en esas condiciones, dice, no tendrá ninguna responsabilidad. Si acaso
algún tipo de tratamiento psicológico, etcétera, ¿no? Pero esas modificaciones que se han ido haciendo, pues hablan de cómo en este contexto actual nuestro legislador está preocupado por esas conductas que anteriormente eran ocultas, eran soslayadas, porque si te fijas al inicio del podcast hablábamos de que la legítima defensa es para todos, claro. Pero ya poco a poco el legislador ha ido haciendo conductas que son privilegiadas, ¿no? Conductas que están enfocadas a ciertos grupos que la Corte llama categorías sospechosas, ¿no? Por ejemplo, las personas que por su edad, por su raza, por su condición, por ciertas circunstancias, pues no han tenido el mismo trato ante la ley. Estamos hablando de legítima defensa con perspectiva de género, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Es esa nueva modalidad, de ese nuevo enfoque que tiene que ver con la aplicación de la ley. Dicen que para pues generar más equidad y generar más justicia. La realidad es que pues en México nuestros servidores públicos, nuestros jueces, son funcionarios jurisdiccionales, es decir, tienen que decir el derecho. Contrario a los funcionarios, por ejemplo, de Estados Unidos, donde allá son funcionarios judiciales, es decir, ellos aplican justicia. El día que nosotros modifiquemos esos estándares para que nuestros jueces verdaderamente apliquen justicia, pues vamos a tener una justicia con un enfoque más completo, ¿no? Pero si próximamente van a ser elegidos a través del voto popular, pues yo creo que vamos a ir en una nueva perspectiva, ¿no? Sí, quizás ese principio de dame los hechos y yo te doy el derecho que quizás quede en un cajón de escritorio, que cambiaría yo creo que la perspectiva definitivamente, ¿no? Me parece que para llegar a un puesto sabemos que para ocupar un puesto público, cualquiera que sea, siempre adquieren compromisos de una u otra forma. ¿Tú te imaginas el comprometido que pudiera estar la función de un juez, de un magistrado X? Que el encargado de impartir justicia. Estoy preocupado por la campaña política, ¿no? Esté preocupado por la campaña política y esté preocupado al llegar por los compromisos que adquirió durante su campaña política. ¿A quién le tiene que ser leal? ¿A quién le tiene que ser fiel? Por los compromisos económicos, ¿no? O sea, no, claro, pues es que una campaña política, y finalmente, ¿quiénes van a hacer campaña? Los partidos políticos. Nada más. Te tienen que hablar con un partido político, entonces serías un juez del partido color X, o del partido color fulano. ¿Por qué tu lealtad y solidaridad tendría que ser con ese partido político? Porque ese partido político fue quien te hizo la campaña para que tú pudieras llegar a ese lugar, ¿no? Y por otro lado, los compromisos económicos que se pueden adquirir, porque también las campañas cuestan dinero, ¿verdad? No son gratis. Claro. ¿Verdad? Entonces, es difícil, ojalá que no lleguemos a ese punto. Ojalá que creo que tendremos en la impartición de justicia los asegúnes que tú quieras o que queramos poner, pero creo que seguimos caminando. Creo que continuamos por el sendero de la impartición de justicia. Creo que estamos trabajando en ello y que creo que no debemos descuidar que tenemos que seguir un rumbo, el rumbo de la doctrina, el rumbo de la academia, el rumbo de la impartición de justicia, el rumbo de aplicar los derechos humanos como debe de ser, sin ir más allá, pero tampoco quedarse corto, sin exagerar, obviamente, en aplicar los códigos y las leyes tal como debe de ser, como en el caso de la legítima defensa que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Porque es un tema harto interesante, creo yo, y que tiene para mucho más. Yo creo que podríamos abundar con otros temas de legítima defensa en otra plática, en otro podcast que pudiéramos hacer, para no hacer demasiado largo, porque creo que es el cuento de nunca acabar con este tema de legítima defensa. ¿Qué te parece? Me parece bien, y considero, mira, que nada más para finalizar el tema que tiene que ver con la elección de los jueces por votación, nuestro sistema de gobierno está dirigido de tal forma que uno
un poder es el contrapeso del otro. Y el Poder Judicial, alejado de los compromisos políticos y de otro tipo de seguimientos, ha buscado tener una estructura específica, y esa estructura nos permite como mexicanos tener la posibilidad de acceder primero a un ente que va a vigilar si hubo un seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. Después, un ente superior, que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se van a verificar las condiciones en las que fuiste juzgado. Y otro que tiene que ver con irnos al juicio de amparo, en donde se van a vigilar si tus derechos humanos fueron o no vulnerados. Y para cada uno de ellos se requiere una capacidad específica, un estudio específico y una naturaleza de servicio que no la vas a obtener por ser elegido democráticamente. Tienes que tener capacidades específicas para poder hacerlo. Sabemos que hemos tenido personas que nos gobiernan que han sido de las profesiones más disímbolas. Próximamente tendremos en México personas que fueron deportistas, personas que fueron, no sé, de diversas extracciones, y ninguno de ellos nos ha garantizado la posibilidad de tener una administración eficiente de los recursos en México. No creo que sea el caso que puedan cualquier persona llegar a ser juez, cualquier persona llegar a ser magistrado. Es una actividad demasiado específica. Y hablando de la legítima defensa nuevamente, creo que sí tenemos que tener una parte 2 y 3 de este programa para poder generar un poquito más de ejemplos específicos, para poder razonar qué es lo que pasa o qué es lo que debe de pasar por la mente del que juzga el hecho en donde se está analizando si una persona o no cometió legítima defensa. Porque tiene muchos asegúnes y debemos de partir siempre de información objetiva. Claro. Yo creo que quien juzga sí debe de ser empático en un momento dado con la persona, ¿no? Vamos a empezar con el sujeto activo, por llamarlo de esa manera, ¿no? Sí. Porque finalmente el delito no deja de ser un hecho antijurídico, no deja de ser una conducta antijurídica. Que tiene un excluyente de delito es una cuestión completamente diferente, ¿verdad? Pero no deja de ser. Entonces yo sí creo que sí se debe, quien juzga debe de ser empático con el activo, con el sujeto activo, y pensar, a ver, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado yo en su lugar? Sí. ¿Cómo hubiera yo reaccionado? Exactamente. Finalmente, ¿no? Porque de que hay alteraciones emocionales psicológicas, por supuesto que sí los hay. O sea, eso me queda claro. Entonces, yo sí creo, no se trata de decirle a los jueces, a los ciudadanos cómo deben de actuar, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero sí, solamente es una plática que podemos abundar sobre el tema. Sí es preciso que las personas de ciudadanía social, que no son abogados, que sí sepan, que sí estén conscientes que una agresión, aun y que sea dentro de tu domicilio, debe de tener diversos requisitos para que se aplique la legítima defensa, que no solamente porque ya se metió a tu casa ya puedes hacer lo que quieras y ya estás facultado para ello. Y que la legítima defensa tampoco opera de manera automática, al cabo no me pasa nada porque está dentro. No es así, o sea, finalmente tiene que estar en el entendido ese, que tiene que tener ciertos requisitos para efecto de que se pueda intentar operar la legítima defensa, ¿no? ¿No crees? Sí, es que debemos de recordar también que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos también prohíbe que nos hagamos justicia por propia mano. Y ello implica, pues, conocer la naturaleza de los actos que vamos a realizar. Si vamos a tomar la decisión de privar de la vida a alguien por la simple sospecha de que está en mi casa y se metió sin derecho, bueno, no podemos saber el contexto de esa persona, pues, o sea, tal vez sea una persona que sí esté enfermita de sus facultades, claro, que se haya perdido, no sé. Incluso entró a pedir auxilio. Sí, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Sí. Un sinfín de posibilidades. Sí, pero pensar que podemos aplicar hacia rajatabla la legítima defensa, pues implica la necesidad de tener que informarnos más acerca de cómo es que opera y cuáles son sus condiciones y requisitos. Para ello, te digo, yo creo que sí tendríamos que platicar un poquito más en otros momentos. ¿Te parece si nos vemos en unos días más y hacemos una segunda parte de esto?
Me parece. Y trabajamos con ejemplos finalmente. Y ojalá que quienes nos vean, quienes nos escuchen, nos dejen ahí comentarios en nuestras páginas y podemos abordar esas preguntas específicas o los comentarios específicos que nos dejen ahí. Y tratar de colaborar con todos. Eso es un tema controvertido, es un tema discutible y es un tema para mucho más, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, Fidel? Pues nada, muchas gracias por la invitación y les mando un saludo afectuoso a todo tu auditorio y pues nos vemos aquí en la que sigue. En la que sigue. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias por atendernos. Estamos con ustedes. Gracias. Nos vemos pronto. Déjenos su like y nos vemos pronto en los comentarios. Gracias.